Hola de nuevo, en este video vamos a ver algunas reglas importantes para la generación de nombres de las variables que vamos a utilizar. Este tema es muy simple pero muy importante. De hecho, varias de las cosas que menciono aquí las menciono seguido en otros videos. Cuando nosotros generamos una variable en MATLAB, lo que hacemos es que asignamos un valor a un nombre que inventamos. Por ejemplo, si yo hago a es igual a 1, estoy asignando el valor 1 a la variable a que me estoy inventando. Doy enter, entonces aquí podemos ver eso, está el nombre de a y el valor que tiene a. Yo puedo hacer eso con los nombres que yo quiera, bueno, casi con todos los nombres que yo quiera, eso es lo que les quiero explicar aquí. Puedo usar b igual a 2, ab igual a 3, etc. Ahora, hay algunas cosas que son importantes. Es importante que usen nombres de variables que sean representativos para ustedes. Van a ver que yo en muchos videos, en muchas de estas videocápsulas, uso seguido a es igual a algo, ¿no? A es igual a 100. Eso me sirve a mí para generar varios ejemplos, pero al final a no me indica muy claramente de qué se trata mi variable. Por ejemplo, si pudiera tener el nombre de algo más que se llame respuestas igual a 2, ¿no? Entonces al menos respuestas ya tiene un significado en español que yo puedo entender cuando esté leyendo mi código. Hay algunas cosas importantes. Cuando usan letras simples pueden usar casi todas las letras del alfabeto español menos la ñ. De hecho, si ustedes escriben una ñ, luego MATLAB se las pone en rojo, indicando que no es posible usarla. También es importante que ubiquen que cuando quieren usar más de una palabra, por ejemplo como respuestas, vamos a tener otro ejemplo. Si yo pongo hola y pongo hola igual a 10, eso lo puedo hacer. Si quiero escribir hola adiós y lo escribo así, eso es un error. De hecho, hasta ahí se pueden empezar a dar cuenta porque ya esto lo está poniendo en otro color, ya nos indica que algo está pasando. Luego les explico también el significado de esos colores. Si le pongo así, pues dice que hay un problema ahí en cómo lo escribí. Si yo quiero escribir más de una palabra, lo que tengo que hacer, o lo que puedo hacer, es usar el guión bajo. Si escribo hola, adiós es igual a 5, MATLAB ya me deja generar eso. También es importante que siempre recuerden que MATLAB es sensible a minúsculas y mayúsculas. Si yo escribo a es igual a 1 y luego ya no me acuerdo cuánto vale a y quiero venir y pedir a simplemente para ver su valor, pues escribo enter o oprimo enter y me devuelve 1. Pero si por error escribí a mayúscula, me dice que no está definida. Y de hecho aquí me pregunta, ¿no quisiste decir tal vez a minúscula? Y ya, pues sí, quise decir a minúscula. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que ustedes pueden generar tanto valores para a es igual a 10, como valores para a mayúscula, a es igual a 20. Entonces no se confundan porque estos dos quedan almacenados, como lo pueden ver acá, a igual a 20, a igual a 10. No se confundan ya en un código más largo en cuál de las distintas a's o los distintos nombres están usando. Si igual escribo yo acá hola y se me fue poner esta o mayúscula, eso ya es una variable nueva que va a adquirir un valor distinto que el que ya existía en hola, que creo que también es 5. Ah no, era 10. Entonces hola con la o mayúscula vale 5, hola con todas en minúsculas vale 10. Entonces, esas son algunas de las reglas importantes. No usen espacios, no usen ñes. Otra cosa muy importante es no empiecen las variables nunca con números. Por ejemplo, generemos una variable que se llame 30 de abril, donde quisiéramos escribir que ese es el día del niño, ¿no? Entonces genero una variable tipo string y ya voy a escribir string. Escribo aquí día del niño. Aquí sí pueden escribir acentos dentro de los strings, aunque a veces pueden tener problema en leerlos. A veces les muestra símbolos raros cuando piden el string, pero vamos a usarlo ahorita así. Escribo que asigne este string, que es día del niño, a la variable 30 de abril. Van a ver que no me va a dejar. Justo me dice que hay un error. Y me sugiere, ¿no? Dice, bueno, pudieras escribirlo mejor así. Abril es igual a día del niño. Va. Lo puedo hacer así. O la otra cosa que se puede hacer si los números son importantes para algo que quieran aprender ustedes o que quieran recordar de esas variables, pues pueden escribir simplemente abril 30 y ponen el 30 al final. Si lo hacen así es perfectamente posible. El punto es que no empiece
el primer carácter de la variable con un número. Si ya lo ponen a partir del segundo, un número, por ejemplo, después de la A ponen un 1, A-Bril 30, eso sí lo pueden generar. Otra cosa que es importante es que hay unas palabras que no pueden usar como nombres de variables. Por ejemplo, la palabra if. Eso es porque tiene una función asignada muy especial y pues ya no la pueden modificar. Si yo pongo if igual a 5, bueno, a 45, fíjense que de entrada, si alcanzan a notar, la palabra if me la puso en azul. Ojalá sea visible eso. Doy enter y me dice que no puedo, me da unas razones por las cuales no puedo generarlo así, y es porque está pensando que voy a usar if como una instrucción condicional y yo le estaba pensando más bien como una variable, pero bueno, ahí sale el error. End tampoco es una palabra que puedan usar para una variable. Por ejemplo, end igual a 1, pues dice que no, es un uso ilegal de la palabra reservada end. Todas estas palabras reservadas yo no las puedo usar, y usualmente van a notarlo así cuando la quieran usar y les diga que no. Ahora, hay otras palabras que ya tienen algún tipo de información o de dato almacenado, de valor almacenado, pero que ustedes pudieran no saberlo. Por ejemplo, la palabra calendar. Si ustedes escriben calendar y le dan enter, les va a mostrar el calendario del mes en el que están. Entonces muestra septiembre 2020 y les muestra todo ese calendario. Si yo no hubiera sabido que calendar tenía esto y vengo y escribo que calendar sea igual a 8, nada más porque sí, resulta que sí lo asigna. ¿Por qué? Porque calendar no es una palabra restringida o reservada, simplemente es una palabra que ya tenía información, una variable que ya contenía valores, pero se puede sobreescribir como todas las demás variables. Por ejemplo, esta que tengo aquí en el workspace que se llama AB y vale 3, pues en este momento AB vale 3. Pero si yo luego escribo AB igual a 8, la sobreescribe, lo mismo que pasó con calendar. ¿Qué pasa en algunas situaciones como esta? ¿Qué tal que yo la regué y dije, ya le asigné 8 a calendar y yo realmente sí quería usar el calendario más tarde? Una cosa que puedo hacer, y que esto también es útil para muchas otras tareas dentro de MATLAB cuando están en Command Window, es borrar una cosa que ustedes ya asignaron. Y eso lo hacen simplemente con la palabra clear. Entonces pueden usar clear, y de hecho clear no la vayan a usar nunca para generar una variable. Escriben clear, así nada más, dejan un espacio y después del espacio escriben el nombre de la variable que quisieran borrar. Por ejemplo, voy a borrar b. Si escribo clear espacio b y ejecuto, pues fíjense cómo desapareció b de mi workspace. Y lo mismo si escribo clear espacio calendar, pues me va a borrar este 8 que yo asigné a calendar. Pero lo bueno de aquí es que calendar en ese momento va a recuperar el valor previo que tenía, que es el calendario. Ahí ya borré calendar, y si vuelvo a pedir calendar, me sale otra vez lo escribí mal, calendar. Sí, quisiste escribir calendar, sí, y me sale ahí el calendario. Entonces, ¿cómo pueden saber a veces si van a usar una palabra para una variable que ya existe? Pues la pueden pedir aquí en Command Window. Por ejemplo, mi nombre, ¿no? Eugenio. Si yo quisiera saber si Eugenio ya tiene un valor en MATLAB, pues me dice que no. Es una variable indefinida o una función indefinida. No sabe ni siquiera si es una variable o una función, pero sí sabe que no existe ahorita en MATLAB. Pero si yo escribo Eugenio es igual a un string que diga mi segundo nombre, pues entonces ya se genera y se queda almacenado ahí. Esas son algunas de las características importantes cuando ustedes estén generando variables. Apréndanse eso. Les digo alguna otra palabra, por ejemplo computer, también es una variable que ya existe en MATLAB. Si la ejecutan, pues ahí les va a decir en cada caso qué computador están usando. En mi caso es una PC con Windows a 64 bits. Y les digo, existe computer, existe calendar, existen varias palabrillas así. Pero fuera de eso, ustedes pueden crear sus propias variables, y mis recomendaciones son esas. Usen nombres que les vayan a permitir a ustedes acordarse de qué hay en esa variable. Y más cuando están haciendo códigos en colaboración con otras personas, pues nunca usen una variable que se llame ysx es igual a 48.
porque cuando alguien vaya y vea su código, un humano, y vea esto, va a decir, pues, quién sabe qué quiso poner. Entonces, usen nombres que sean transparentes para los humanos, que entiendan qué significan. No usen nombres muy largos, prefieran siempre nombres cortos. Y si requieren más de una palabra, usen guiones bajos. No usen puntos y no usen números al inicio de las variables. Eso es todo por este video. Nos vemos luego. Chau.